¿Cómo están? Comenzamos hoy un nuevo capítulo de nuestra materia, el capítulo que se refiere a la traumatología bucomaxilofacial. Bueno, desde el punto de vista de la bibliografía, libro de Peterson, tercera edición, espectacular. Van a encontrar en este libro todo lo que tiene que ver con trauma y, les diría en general, casi todo el programa de la cátedra está en este libro, no solo trauma. A través del centro de estudiantes y en colaboración con ellos, les hicimos llegar el PDF de este libro, así que entiendo que todos ustedes lo tienen disponible. Bueno, para aquellos que quieran profundizar un poquito más, el libro de cirugía oral y maxilofacial de Fonseca y el libro de trauma de Ward constituyen dos volúmenes estupendos. Toda la información en relación al trauma está contenida en estos dos libros. Son bastante más completos que el Peterson, sobre todo en algunos temas que están desarrollados de manera más exhaustiva y son un complemento de lectura ideal para aquellos que quieran ir un pasito más allá y tener mayor conocimiento en esta área. Bien, desde el punto de vista de la epidemiología, el trauma maxilofacial ocurre con bastante más frecuencia en el hombre que en la mujer, en una relación de prácticamente 3-1. Y desde el punto de vista de las causas, desde el punto de vista etiológico, fíjense que el 52% se lo llevan los accidentes de tráfico, seguido por las caídas, los asaltos, las deportivas y otro tipo de fractura. También llama la atención este dato. En la edad promedio de los pacientes traumatizados está entre los 10 y los 29 años, las primeras 3 décadas de la vida. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que el paciente politraumatizado tiene riesgo de vida y que las lesiones no solo ocurren potencialmente en el área maxilofacial, sino que por supuesto también pueden ocurrir en otras áreas del organismo y por lo tanto el paciente debe ser revisado de manera integral y atendido de manera integral. Podemos dividir las causas de muerte de estos pacientes en 3 grupos en función del momento en el que ocurre. Fíjense que, número 1, con casi el 50% de las muertes, se lo llevan los primeros minutos del accidente. Son pacientes que fallecen ahí, en el lugar del accidente, en pocos segundos o en pocos minutos, por obstrucción de la vía aérea, por lesión de grandes vasos, por trauma encefálico. No hay mucho para hacer en estos pacientes, prácticamente no hay manera de evitar este alto porcentaje de mortalidad porque es poco probable que haya personal entrenado para asistir al paciente en estos primeros segundos o minutos. Y a veces aún con asistencia, muchas de estas muertes tampoco se podrían evitar. La segunda causa o el segundo momento de muertes es en las horas que siguen al accidente. Las primeras horas después del accidente, algunos las llaman horas doradas por la importancia que tienen, son claves para tratar de bajar el índice de mortalidad de nuestros pacientes. Típicamente, estos pacientes mueren por obstrucción de la vía aérea o por aspiración, vómitos, por ejemplo, o incluso sangrado que obstruye la vía aérea y impide que el paciente ventile de manera adecuada, por hemorragia que ponen al paciente en un estado de hipovolemia e inclusive de shock, lesiones del sistema nervioso central, fundamentalmente hematomas subdurales o peridurales. Todo esto ocurre las primeras horas, como decíamos, representa más o menos un 30% de las muertes y si los pacientes son bien atendidos y son trasladados rápidamente a un centro adecuado, se supone que el 10% de estas muertes son evitables. Luego vienen las causas de muerte tardías, que se producen por fallo multiorgánico, por sepsis, por paro respiratorio y que ocurren días o semanas después de la muerte. Bueno, fíjense que desde el punto de vista epidemiológico, las causas de accidentes varían en función del país que estemos evaluando.
cuando hablamos de epidemiología, tengan en cuenta que la epidemiología sin duda puede variar de un país a otro, inclusive de una ciudad a otra. De manera que siempre hablamos de porcentajes aproximados y no absolutos. Cuando tenemos múltiples víctimas simultáneas, se pone en marcha lo que se conoce como triage, que no es otra cosa que clasificar a las víctimas de acuerdo a la severidad y de acuerdo a la urgencia de las lesiones y evaluar la prioridad de atención en función también de la disponibilidad de medios que tengamos. Dicho de otra manera, se prioriza la atención en los pacientes más graves con respecto a los pacientes más leves, pero si el sistema de atención está desbordado, también se prioriza a aquellos pacientes que tienen más chances de sobrevivir que aquellos que tienen lesiones de una severidad de tal magnitud que sabemos que aún trasladándolo y aún atendiendo a estos pacientes, todo indica que no van a sobrevivir dada la severidad de las lesiones que tienen. Esto se conoce como triage, está descrito en la bibliografía que les recomendamos y pueden profundizar. El traslado del paciente politraumatizado hacia un centro adecuado, un nosocomio con la infraestructura y el personal capacitado para atender este tipo de lesiones, es absolutamente clave en la sobrevida de estos pacientes. Como hemos dicho, el paciente politraumatizado tiene riesgos de vida y riesgos de secuelas potencialmente muy severas. De manera que cuando trasladamos a este paciente, inmediatamente hay que ocuparse de algunas cuestiones sumamente importantes. Mantener una vía aérea permeable, inmovilizar el cuello con un collar cervical que evite lesiones en la médula espinal en el caso de que hubiera lesiones vertebrales cervicales. Los pacientes también deben contar con una vía endovenosa para reponer líquidos. La mayoría de estos pacientes perdieron sangre, tuvieron hemorragias, pueden estar en hipovolemia y reponer los líquidos es parte fundamental de su tratamiento. Puede haber lesiones torácicas, puede haber un neumotórax, entonces puede haber la necesidad de colocar un tubo para evacuar el aire que entró en ese espacio pleural. También es importante por colocar una sonda urinaria en estos pacientes, una sonda Foley, que servirá para tener un control de la vía urinaria. A efectos de mantener la vida de nuestros pacientes, se estableció una serie de pasos o situaciones que tenemos que evaluar, que se conocen como la regla ABCDE. A, airway, mantener la vía aérea con control de la columna cervical, como ya dijimos, para evitar lesiones en la médula espinal cervical. Respiración, asegurarnos no solo que la vía aérea está permeable, sino que la función respiratoria es capaz de oxigenar al paciente de manera adecuada. C, circulación. Si el paciente perdió sangre y perdió volúmenes importantes de sangre, va a estar en una hipovolemia. Y esta hipovolemia potencialmente puede llegar al shock. Entonces, entre otras situaciones que hay que tener en cuenta, reponer volumen plasmático en estos pacientes es una medida prioritaria. D, el estado neurológico de nuestro paciente. Vamos a evaluar si hay lesiones de tipo neurológico. Y por último, exposición. Exposición de todo el cuerpo del paciente. Tenemos que quitarle la ropa, cortarla habitualmente para revisar íntegramente al paciente, ver si hay lesiones en tórax, si hay lesiones en abdomen, si hay lesiones en extremidades. Es absolutamente clave revisar al paciente desde la punta de los pies hasta la cabeza. Bueno, empezando por el primer punto, vía aérea. Tengan en cuenta que la mayoría de las obstrucciones de la vía aérea tienen que ver con la masa de la lengua que va hacia atrás y obstruye la faringe. De manera que traccionar la mandíbula hacia adelante nos va a ayudar a permeabilizar la vía aérea superior. Esto siempre hay que hacerlo con control cervical, dándole apoyo al área cervical y si es posible con una persona que sostenga el cuello del paciente para evitar lesiones, como ya dijimos,
neurológicas a este nivel. También, con el mismo objetivo, hay que evitar la hiperextensión del cuello. Hay que extenderlo, sí, traccionar la mandíbula adelante, sí, pero sin perder de vista qué pasa con las vértebras de este paciente y con la posibilidad de no incrementar alguna lesión preexistente, producto del trauma. Bueno, tenemos que tener en cuenta que muchas veces las fracturas de mandíbula comprometen la vía aérea. En particular, las fracturas parasinficiarias dobles, que hacen que la masa de la lengua pierda el punto de fijación que le brindan los músculos geni, tanto los genioideos como los genioglosos. Y cuando esto ocurre, como ya dijimos, la masa de la lengua obstruye la orofaringe y la vía aérea queda comprometida. El paciente no ventila. Bueno, esto es ideal, además de las maniobras que hemos visto, traccionar la mandíbula hacia adelante y extender el cuello con control cervical, colocar un tubo bucofaringio. Estos tubos los conoce como tubos de Mayo, o hay una variante muy similar que son los tubos de Guedel. Es una forma muy eficaz de mantener abierta la vía aérea superior de manera simple, fácil, rápida y eficaz. Por supuesto, también podemos pensar en una intubación bucotraqueal, más segura todavía que la anterior, pero también es más compleja. Para colocar un tubo bucotraqueal necesitamos contar con un laringoscopio. Extendemos la cabeza del paciente, traccionamos la mandíbula hacia adelante o permitimos que la mandíbula avance con la hiperextensión, colocamos el laringoscopio, deprimimos la base de la lengua hasta la epiglotis y empezamos a ver dónde está la glotis y dónde vamos a dirigir nuestro tubo. Entonces, hecho esto, se coloca un tubo bucotraqueal, en este caso, que, como su nombre lo indica, va a llegar hasta la tráquea y nos va a dar una vía aérea muy confiable y muy segura. Cuando el tubo de Mayo es insuficiente y cuando no se puede realizar una intubación bucotraqueal, tenemos otros recursos para permeabilizar la vía aérea. Y uno de ellos es la cricotirotomía. Se va a realizar en la membrana cricotiroidea, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. A este nivel, los planos son muy superficiales. Esto está inmediatamente debajo de la piel. Es bastante sencillo el acceso a esta membrana cricotiroidea que, como dijimos, está entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Por supuesto, también se puede realizar la traqueostomía, pero la traqueostomía es un poco más compleja. En la urgencia es más difícil de hacer, no siempre contamos con los elementos necesarios, de manera que la medida por excelencia en las situaciones de extrema urgencia es la cricotirotomía más que la traqueostomía. Vamos a hablar de las dos, son dos maniobras que tenemos que conocer y que pueden ser útiles en diferentes situaciones. En la traqueostomía se hace un opérculo a nivel del segundo, tercero o cuarto anillo traqueal para colocar un tubo que, como su nombre lo indica, va a ir adentro de la tráquea. Es decir, la tráquea va a quedar abocada al exterior a través de un traqueostoma donde irá colocado el tubo que permitirá ventilar al paciente, o la cánula que permitirá ventilar. Bien, la maniobra quirúrgica para la cricotirotomía es relativamente sencilla. Lo primero que hay que hacer es desidentificar el cartílago tiroides, fijarlo con una mano para evitar que se desplace y mantenerlo central en la línea media. Luego hacemos una incisión en la piel, vertical u horizontal entre ambos cartílagos, tiroides y cricoides. Y inmediatamente por debajo de la piel y del celular subcutáneo nos vamos a encontrar con la membrana cricotiroidea, que, como ya dijimos, está muy superficial. Vamos a hacer una incisión horizontal en esta membrana cricotiroidea
En este momento podemos colocar un hook, un gancho, para traccionar hacia arriba y mantener fija la tráquea, la laringe en realidad. Podemos colocar dilatadores para dilatar esta apertura y hacer el espacio necesario que nos permita colocar la cánula. Se inserta la cánula, se retira el mandril de la cánula, se coloca la camisa interna de esta cánula y se infla el manguito inflable que rodea a la cánula y que va a sellar el espacio entre las paredes de la tráquea y la cánula. Por último, se fija la cánula al cuello con cintas alrededor del mismo. Bueno, estas son algunas fotos clínicas de estas maniobras, donde se puede ver la incisión en la piel, la mano izquierda fijando el cartílago cricoide, fijando la laringe para que no se nos desplace, y acá ya colocando la cánula. Bien, acá tienen una descripción de las cánulas. Las cánulas, como ustedes ven, este es el cuerpo central de la cánula con el manguito inflable que va a ser el encargado de sellar el espacio entre la tráquea y la cánula. Este es el testigo externo de que este manguito está inflado. Hay un mandril con el cual, cuando vamos a colocar la cánula, este mandril está colocado para que nada se meta dentro de la cánula y no sea fácil ubicarla donde queremos. Luego vamos a retirar el mandril y vamos a poner la camisa interna. Esta camisa interna se puede poner y sacar todas las veces que sea necesario a efectos de realizar higiene de la cánula. Bien, en la traqueostomía las maniobras son un poquito más complejas. Nosotros vamos a acceder más bajo, vamos a acceder entre el segundo, tercero, cuarto anillo traqueal. Nos vamos a encontrar con la glándula tiroides, con el istmo de la glándula tiroides, que va a haber que traccionarlo hacia arriba o ligarlo y cortarlo. Luego accederemos a la tráquea haciendo un opérculo en la misma, para finalmente colocar la cánula de traqueostomía. Bueno, acá pueden ver cómo queda la cánula colocada. Obviamente la posición es mucho más baja que la cricotirotomía. Para hacer la traqueotomía vamos a identificar por palpación una serie de reparos anatómicos, comenzando por el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la horquilla esternal. Siempre por palpación vamos a poder identificar también los primeros anillos traqueales. El abordaje puede ser con una incisión vertical u horizontal. Nosotros en general preferimos la incisión horizontal. La misma se va a realizar 1 centímetro por abajo del cartílago cricoides. Vamos a incidir piel, celular subcutáneo, músculo cutáneo del cuello, aponeurosis cervical superficial. Nos vamos a encontrar con los músculos esternotiroideos y esternoioideos, que los separaremos lateralmente. Continuaremos nuestra divulsión. Vamos a encontrarnos con el istmo de la glándula tiroides, que puede ser ligada y seccionada o bien rechazada hacia arriba. Y entonces vamos a acceder a la tráquea. Vamos a incidir la tráquea y vamos a abocar la traqueotomía al exterior, creando un traqueostoma. Vamos a suturar la piel a la tráquea de esta manera. Esto evita posibles complicaciones posteriores, como son hemorragias, enfisemas, posibilidades de falsa vía si la cánula por algún motivo hay que sacarla y volver a colocarla. Y finalmente sí, vamos a colocar la cánula en su lugar. Pasamos al punto B, respiración. Tengan en cuenta que para que el paciente ventile no alcanza con que la vía aérea esté permeable. Además de tener una vía permeable, necesitamos que la función pulmonar sea adecuada. Una de las cosas que atenta contra esto es la posibilidad de que haya un neumotórax o un hemotórax. En ambos casos, tanto un neumotórax como un hemotórax, implica que entre las dos capas de la pleura, entre la capa visceral y la capa parietal, que es una cavidad virtual y con presión negativa, se metió un elemento extraño, o aire o sangre. Si, por ejemplo, producto de una herida cortopunzante, por ejemplo, se entra en la caja torácica, lo que va a ocurrir
es que el pulmón de ese lado se va a colapsar. Cada vez que el paciente inspire y la caja torácica se expanda y el diafragma baje, va a entrar más aire a ese espacio virtual, que ya no es virtual, que es real, que está constituido por las dos capas de la pleura. Cuando el paciente expira, parte de este aire que entró sale, pero al haberse perdido la presión negativa entre las dos capas pleurales, el pulmón no ventila. Bueno, esto se puede complicar un poco más con una entidad que se llama neumotórax tensional o neumotórax de tensión, y que ocurre cuando la herida que permite que entre aire al pulmón actúa como una manera de válvula y permite que el aire entre, pero no que el aire salga. Entonces, con cada inspiración entra más aire, pero en la expiración el aire no puede salir porque parte de los tejidos actúan como una válvula que impide que el aire salga. Cuando esto ocurre, aumenta la presión de aire entre las dos capas pleurales, desplaza el mediastino hacia el lado del pulmón sano, desplaza la tráquea hacia el lado del pulmón sano y de alguna manera impide también la correcta expansión del pulmón que no está afectado. De manera que es una complicación del neumotórax. Bueno, pueden ver acá imágenes de un tórax normal y un neumotórax. Bueno, por supuesto que no nos corresponde a nosotros tratar un neumotórax, lo hará un cirujano general o un cirujano del tórax, pero básicamente la maniobra consiste en entrar en uno de los espacios intercostales, habitualmente entre la quinta y la cuarta costilla, al espacio pleural y colocar un tubo en ese espacio que se lo sella de la manera más perfectamente posible con apósitos adhesivos sobre la piel y que el otro extremo se conecta o se coloca bajo agua. Esto permite que el aire salga con los movimientos de inspiración y expiración del paciente de ese espacio pleural y que no vuelva a entrar. De manera que gradualmente se va recuperando la presión negativa que tiene que haber entre la capa visceral y parietal de esa pleura. A tener en cuenta cuando hay una hemorragia. Si la hemorragia es lenta, el paciente pierde sangre de manera muy lentamente, a través de horas o a través de días inclusive, lo que ocurre es una hemodilución, sin grandes cambios en el volumen plasmático. El paciente pierde sangre, pero hay pasaje de líquido desde el compartimiento intersticial hacia el compartimiento intravascular y, por lo tanto, la volemia se mantiene, no la calidad de la sangre, que habrá, por supuesto, menos elementos formes. El hematocrito en estos pacientes estará claramente descendido, pero no hay una hipovolemia. El volumen sanguíneo total sigue estando en niveles normales. Hablo, una vez más, de pérdidas de sangre lentas. Cuando la hemorragia es aguda, cuando la pérdida de sangre es rápida y con un volumen relativamente importante, entonces sí el paciente entra en hipovolemia. Los mecanismos de compensación de pasaje de líquido del compartimento intersticial al intravascular no son suficientes para reponer un volumen importante que se pierde en un lapso corto de tiempo. Tengan en cuenta que esto puede llevar al paciente a un estado de emergencia hemodinámico hipovolémico. ¿Qué significa esto? Cuando el paciente pierde sangre, el organismo pone en juego una serie de medidas para seguir manteniendo una vascularización adecuada, para seguir manteniendo una circulación sanguínea adecuada y para poder perfundir oxígeno en todos los tejidos. Entonces, ¿qué hace el organismo? Bueno, vasoconstricción de capilares en áreas no críticas como la piel, por ejemplo, músculos esqueléticos, en donde se cierran los esfínteres precapilares y la sangre pasa por shunts arteriovenosos. Está priorizando entonces poder llevar sangre a los tejidos que más la necesitan y de alguna manera, como se perdió volumen, como hay una hipovolemia, lo que está haciendo es achicar el continente. Disminuye, en definitiva, el lecho vascular total utilizando catecolaminas y generando vasoconstricción. Concomitantemente con esto, bien el organismo se va a ocupar de ser más eficaz en el bombeo de la sangre.
va a aumentar el cronotropismo y el inotropismo. Esto es la velocidad de contracción y la fuerza de contracción. Pero, por supuesto, todo esto tiene un punto en donde ese equilibrio se rompe. Cuando el paciente pierde mucho volumen y cuando la vasoconstricción no alcanza para asegurar el retorno venoso al corazón, empiezan a aparecer una serie de complicaciones importantes. Una de ellas es que no hay lleno ventricular. ¿Se acuerdan de la ley de Starling? El corazón responde, las fibras cardíacas musculares responden al estiramiento que se producen por el lleno ventricular o auricular, dependiendo de en qué etapa estemos, con mayor fuerza de contracción. Entonces, si me disminuye el retorno venoso, porque el paciente está hipovolémico, el corazón ya no tiene la posibilidad de aumentar su inotropismo. Sí el cronotropismo, pero no el inotropismo. Empieza a ser menos eficaz para bombear sangre. Y esto no termina ahí. Cuando el corazón empieza a bombear sangre de manera ineficaz, empieza a haber sufrimiento celular, empieza a haber hipoxia en los tejidos y empieza a haber muerte celular y se empiezan a liberar una serie de metabolitos vasoactivos. Estos metabolitos vasoactivos terminan de descompaginar todo porque terminan produciendo el cierre del esfínter postcapilar y la vasodilatación del esfínter precapilar. De manera que hay un lleno vascular de todos los espacios capilares y esto disminuye aún más el retorno venoso. Cuando esto ocurre estamos en presencia de shock, de una alteración aguda del metabolismo celular consecutiva a una hipoxia celular y a muerte celular. De manera que en este punto el paciente está en una situación realmente seria. Hablamos en estos casos de un shock de origen hipovolémico, consecutiva a una pérdida rápida e importante en volumen de sangre. Por lo tanto, el control de la hemorragia es fundamental. Y la misma básicamente la podemos realizar de tres formas, simplificando. Una de ellas es por compresión. La compresión es un recurso sumamente útil para cohibir la mayoría de las hemorragias. Otra alternativa es identificar el vaso que está sangrando, pinzarlo con una pinza hemostática, una Halsted, por ejemplo, y electrocoagularlo, o en su defecto, identificarlo y ligarlo. C. Circulación. En este punto, el control de las hemorragias es clave. Es clave para que el paciente no siga perdiendo sangre, para que su volumen plasmático no siga bajando y para que no entre en hipovolemia. Por supuesto que podemos reponer los volúmenes corporales perdidos, pero si el paciente sigue sangrando, esto no alcanza. Una de las áreas que tenemos que tener en cuenta es la región nasal. Por la abundante vascularización de estas áreas y por la fragilidad de los huesos que rodean a esta área, cuando hay un politraumatismo, suele ser uno de los lugares que puede presentar hemorragias relativamente importantes. Bueno, tenemos varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, los taponamientos posteriores, donde podemos entrar con un catéter de goma por la nariz, tomarlo a través de la boca con alguna pinza, con un forceps, traccionarlo hacia afuera, atarle un pack de gasas y que luego, traccionando de vuelta el catéter por la nariz, lo llevamos y lo colocamos en la zona nasal posterior, en la zona de las coanas. Esta es lo que se conoce como un taponamiento nasal posterior y es una forma eficaz de controlar por compresión estas hemorragias nasales. Por supuesto que se puede también hacer un taponaje anterior para complementar esta medida. Otra alternativa en el control de la hemorragia nasal es utilizar una sonda Foley. La sonda Foley en realidad es una sonda vesical, una sonda urinaria, pero que es sumamente útil en esta situación. Esta sonda, como ustedes ven, tiene un balón inflable en la punta, entonces uno puede colocar la sonda desinflada por la nariz, de manera que este balón pase hacia atrás de las coanas, inflarlo y luego traccionarlo para calzarlo y obliterar y hacer un taponaje nasal posterior. Otras veces las hemorragias son muy importantes, no ceden a la compresión, hay vasos involucrados de mayor
calibre y tenemos que ser un poco más drásticos con la medida y a veces necesitamos pensar en una ligadura de carótida externa para controlar estas hemorragias. Y esto se hace con un abordaje cervical en el cuello, con una incisión que va a estar por delante del músculo esternocleidomastoideo y ligeramente por detrás, una incisión de unos 5 centímetros es adecuada para esto, en donde, bueno, vamos a exponer el paquete vasculonervioso del cuello. Esto que ustedes ven acá es la vena yugular interna y atrás o adentro de la vena yugular interna podemos ver las carótidas. Acá pueden ver nuevamente la yugular interna y las carótidas. Y en esta imagen pueden ver la carótida primitiva que se divide en carótida interna y en carótida externa, y acá empezamos a ver las primeras colaterales, la tiroidea superior y la lingual. Es fundamental cuando vamos a ligar una carótida identificar las colaterales y estar seguros que estamos ligando la carótida externa y no la carótida interna, que tendría consecuencias neurológicas catastróficas para el paciente. Por último, la evaluación del estado neurológico del paciente. Para esto se suele usar una escala de coma, que es la escala de Glasgow, que evalúa la apertura ocular, si es espontánea, si es al hablar, si es ante un estímulo doloroso o si no hay apertura ocular en ninguno de los casos, y establece un puntaje para cada una de estas situaciones. Se evalúa la respuesta verbal, si el paciente está orientado en tiempo y espacio, si el paciente está confundido, si la respuesta es completamente inapropiada o si directamente es incomprensible, no podemos distinguir qué es lo que el paciente, qué palabras el paciente está utilizando, o si no hay respuesta verbal. Nuevamente se asignan un puntaje a cada una de estas situaciones. Se evalúa también la respuesta motora, si el paciente puede obedecer órdenes, como mover un dedo, levantar un brazo, si el paciente es capaz de localizar el dolor ante un estímulo doloroso. Se evalúa el withdraw por dolor. El paciente se aleja del dolor. Si hay flexión al dolor de los miembros, si hay extensión al dolor y si no hay ningún tipo de respuesta. Nuevamente hay un puntaje asignado para cada una de estas situaciones. Entonces la suma del puntaje de la apertura ocular, de la respuesta verbal y de la respuesta motora nos va a dar un valor. El valor máximo, el valor normal es 15. 4 más 5 más 6. Entre 13 y 14 hablamos de una injuria leve, entre 9 y 12 de una injuria moderada, y de 3 a 8 de una injuria. A la hora de evaluar la severidad del trauma, vamos a tener en cuenta la escala de Glasgow, vamos a tener en cuenta la presión sistólica del paciente, vamos a tener en cuenta la frecuencia respiratoria. Entonces podemos realizar un score, un valor para evaluar la gravedad del trauma, teniendo en cuenta la escala de Glasgow, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria. En la escala de Glasgow tendrá diferentes valores en función de la respuesta a la apertura ocular, de la respuesta motora y la respuesta verbal del paciente, como ya hemos visto. Y estará en distintos rangos, entre 13 y 15, 9 y 12, 6 y 8, 4 y 5, o 3 o menos. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, podemos establecer un score para evaluar la severidad del trauma, desde el punto de vista del riesgo de vida del paciente. Entonces, tendremos en cuenta la escala de Glasgow, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria. Hemos visto en la escala de Glasgow que el paciente podía estar en distintos segmentos de valores en función de la respuesta que tenga la apertura ocular, la respuesta motora, la respuesta verbal. Podrá estar entre 3 y 15, 9 y 12, 6 y 8, 4 y 5 o 3. Vamos a evaluar también la presión sistólica, mayor 89, entre 76 y 89, 50 75, 1 49 o 0. Y vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, en qué rango está, entre 10 y 29, más de 29, entre 6 y 9, entre 1 y 5 o de vuelta en 0. Para cada uno de estos valores vamos a asignar un código de valor.
El código de valor representará la gravedad del paciente. Cuanto más chico sea este número, más grave es el estado del paciente. A modo de ejemplo, ejemplos de código de valor. Si el paciente en la escala de Glasgow está entre 9 y 12, le asignamos código de valor 3. Luego evaluamos qué pasa con la presión sistólica. Está en más de 89, le asignamos un 4. Luego evaluamos la frecuencia respiratoria. Está entre 6 y 9, le asignamos un 2. El valor total es de 9 para este paciente. Otro ejemplo. Está en el escalón de arriba en la escala de Glasgow. Está en el escalón de arriba en la presión sistólica. Está en el escalón de arriba en la frecuencia respiratoria. Tiene un 4 para cada una de estas columnas. Por lo tanto, el número total es 12. Buen pronóstico. Es un paciente que tiene muchísimas probabilidades de que todo vaya muy bien. Último ejemplo. El paciente está en un 3 en la escala de Glasgow. Está en 0 en presión sistólica. Está en 0 en presión respiratoria. Código de valor 0. Pronóstico pésimo. El paciente está muerto, literalmente. Bueno, entonces, de acuerdo al valor de la escala de trauma, podemos establecer el porcentaje de mortalidad. Un paciente con un trauma score de 0, como decíamos antes, tiene más de un 99% de probabilidades de mortalidad. Un paciente con 12, el máximo que puede obtener, tiene una probabilidad de mortalidad menor al 1%. Y todo el rango intermedio en función de en qué lugar de la escala esté este paciente. Bueno, esto es todo por hoy.